Hay historias que han sido contadas 1000 veces, y otras que han sido silenciadas por siglos. Corea, ese rincón de Asia tantas veces ignorado por los grandes imperios, guarda una verdad que muchos aún no se atreven a explorar. Porque durante más de 1000 años, dos reinos, Goryeo y Joseon, sostuvieron el alma de una nación que no estaba destinada a sobrevivir, y sin embargo, lo hizo. No por fuerza, sino por voluntad. No por conquista, sino por identidad. Y lo que más sorprende, es que casi nadie habla de ellos. Mientras China expandía su influencia, mientras Japón se armaba para el futuro, mientras Occidente empezaba a dibujar mapas donde Corea era apenas una sombra entre potencias, dos dinastías enfrentaban una lucha silenciosa: resistir el olvido, construir desde la presión, y dejar una huella lo suficientemente profunda como para que siglos después, aún siga sangrando bajo la piel coreana. ¿Y si la historia de Corea no es una simple línea de tiempo, sino una advertencia? Porque lo que vas a conocer no es una secuencia de nombres y fechas. Es un conflicto vivo, que nació en medio de guerras internas, invasiones extranjeras, revoluciones silenciosas y traiciones familiares. Es la historia de cómo un reino nacido entre el polvo de una dinastía caída logró convertirse en uno de los bastiones culturales más poderosos del continente. Y cómo otro, que comenzó como una promesa renovadora, terminó atrapado por su propio orgullo, al borde del colapso, justo cuando el mundo estaba cambiando. Pero cuidado, esto no es un homenaje vacío. Es una advertencia. Existe una posibilidad real de que no entendamos nuestro presente si seguimos ignorando los imperios que lucharon, sangraron y murieron para construirlo. Y si no estamos listos para mirar el pasado con nuevos ojos, tal vez el futuro no tenga nada nuevo que ofrecernos. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. ¿Listo para comenzar? Porque lo que viene a continuación no es solo el nacimiento de Goryeo. Es el momento en que Corea decidió que nunca volvería a ser invisible. ¿Avanzamos? Todo comenzó con un colapso, la unificación de Silla, que había traído una paz aparente a la península coreana durante casi 3 siglos, se derrumbaba desde dentro. El poder ya no fluía desde la corte, sino desde familias aristocráticas enfrentadas, mientras las provincias se llenaban de bandidos, soldados sin paga y campesinos desesperados. El reino estaba ahogado en corrupción, ciego ante su propia fragilidad. Y entonces, en medio de ese vacío, alguien alzó la mano. No para tomar el poder, sino para poner orden en el caos. Su nombre era Wang Geon, y su historia no comenzó en un trono, sino en el mar. Era un comerciante, un navegante, un militar, un hombre acostumbrado a cruzar aguas turbulentas con la vista fija en un horizonte que otros no se atrevían a mirar. Nacido en una familia influyente en Songgak, hoy conocida como Kaesong, Wang Geon fue testigo del colapso de Silla y del surgimiento de una Corea fracturada, la Terbaekje, la Goguryeo, y los restos moribundos del Silla original. Y es aquí donde el destino mostró su cara más irónica: para unir un país, Wang Geon tuvo que volverse parte de su fragmentación. Se unió al general Gung Ye, líder de la Goguryeo, un hombre visionario, pero cada vez más paranoico. Durante años, Wang Geon peleó a su lado, derrotando a Baekje, ganando batallas navales y expandiendo sus dominios. Pero mientras el territorio crecía, Gung Ye se perdía en delirios místicos, proclamándose un Buda viviente, ejecutando consejeros y aterrando a su propio pueblo. Y sí, para salvar un reino, ¿debes traicionar al hombre que te enseñó a construirlo? Fue entonces cuando Wang Geon, junto a otros generales, dio un golpe de estado. No por ambición, sino por necesidad. Porque si Gung Ye seguía gobernando, la península sería devorada por su locura. El golpe fue rápido, limpio, sin gloria, pero con una consecuencia irreversible: Wang Geon se convirtió en rey. Era el año 918. Y así nació el reino de Goryeo. Desde el inicio, Wang Geon entendió que el poder no bastaba. Había que legitimarlo. Así que envió cartas a los líderes locales. Prometió reconciliación. Se casó con mujeres de familias influyentes para asegurar alianzas. Y lo más importante, prometió restaurar el nombre de Goguryeo, el antiguo reino que había dado origen a su linaje.
Por eso llamó a su nuevo estado, Goryeo. No era solo una nación. Era una memoria recuperada. En solo 2 décadas, Goryeo unificó la península coreana. No con una invasión brutal, sino con diplomacia, promesas cumplidas y estrategia. Silla se rindió pacíficamente. La Terbaekje fue derrotado en combate. Y, por primera vez en siglos, la península volvió a respirar como una sola. Pero Wang Geon no era ingenuo. Sabía que el mayor enemigo no era la guerra, sino el olvido. Por eso, antes de morir, escribió el Testamento de los 10 Mandamientos, una guía para sus sucesores. En ella, advirtió contra los extremos, contra la centralización absoluta, contra la discriminación por regiones, contra el desprecio por el pueblo. Y si el primer rey de Goryeo tuvo que alzarse desde el mar para unir a Corea, lo hizo con la conciencia de que cualquier reino puede naufragar si olvida de dónde viene. ¿Seguimos? Porque ahora que Goryeo ha nacido, empezarán las verdaderas pruebas. Y la primera vendrá del cielo, o al menos, de quienes aseguran hablar en su nombre. La unificación de Goryeo fue celebrada como un milagro político. Las guerras internas cesaron, los caminos volvieron a abrirse, los mercados se llenaron de vida y las cortes regionales empezaron a alinearse con la autoridad central. Pero apenas el polvo de la victoria se asentó, algo mucho más complejo y peligroso comenzó a tomar forma. Porque la paz, aunque deseada, trae consigo nuevas preguntas. ¿Quién gobierna realmente cuando no hay guerra? ¿El rey? ¿La nobleza? ¿Los sabios? ¿Los dioses? Wang Geon había creado un reino, pero no un estado. Y en ese vacío, una fuerza silenciosa, poderosa, antigua, se filtró por cada rincón del sistema, el budismo. En teoría, el budismo ofrecía paz interior, desapego, iluminación. Pero en la práctica, en Goryeo, se convirtió en el instrumento perfecto para quienes querían influencia sin levantar una espada. Monasterios que eran más ricos que las provincias. Abades que influían en la política más que los ministros. Reliquias sagradas custodiadas con más celo que las leyes. Y templos por todas partes, algunos humildes, otros de piedra negra y oro que desafiaban al mismísimo palacio. La corte real, buscando legitimidad, abrazó esta fuerza con devoción. Los reyes comenzaron a financiar grandes construcciones budistas, a nombrar monjes como consejeros, a proclamarse a sí mismos como reyes de arma, elegidos para proteger la fe. Pero con cada favor que otorgaban, con cada terreno que donaban, con cada inmunidad legal concedida, el trono se debilitaba. ¿Y si la religión que prometía liberar al alma, terminó por encadenar al Estado? Los templos adquirieron poder fiscal. Algunos recaudaban impuestos directamente. Los campesinos trabajaban tierras controladas por monasterios, sin rendir tributo al rey. Y los monjes más ambiciosos comenzaron a actuar como nobles, con séquitos, sirvientes, y hasta ejércitos privados. Mientras tanto, en la base de la sociedad, la desigualdad crecía. El sistema de castas se reforzaba. Los cheonmin, la clase más baja, eran tratados peor que animales. Los yangban, la nobleza aristocrática, monopolizaban los cargos públicos, la educación y la justicia. Y el pueblo comenzaba a callar. Pero no por fe, por miedo. Los reyes posteriores intentaron frenar el avance del budismo político, pero ya era tarde. Cada movimiento en contra era considerado una blasfemia. Cada reforma, una amenaza a los cielos. Y así, el poder quedó atrapado entre 2 muros, la nobleza que no quería perder sus privilegios, y los templos que no querían perder sus tierras. Lo más irónico es que, en medio de todo esto, el arte floreció. La cerámica celadón alcanzó niveles de perfección. Las escrituras budistas se imprimieron en bloques de madera antes que en Europa. Y sin embargo, la belleza del reino crecía, mientras la justicia se extinguía. ¿Puede un país construir templos para el alma, mientras destruye las vidas de los que oran en ellos? Goryeo estaba lleno de luz. Pero en sus pasillos, la sombra de la desigualdad crecía. ¿Avanzamos? Porque lo que viene no es espiritual. Es brutal. Y llegará cabalgando desde el norte, con un nombre que incluso los reinos más orgullosos aprendieron a temer, los mongoles. No hubo advertencia suficiente, no hubo diplomacia capaz de detenerlos, y cuando finalmente llegaron, no tocaron la puerta del reino de Goryeo, la derribaron.
Los mongoles no eran como los enemigos que Goryeo había enfrentado antes. No buscaban simplemente victoria militar o control territorial. Buscaban sumisión total. Su imperio, el más vasto que el mundo había conocido, ya había devorado a China, a Asia Central, a Persia, a Rusia. Y ahora, ponían sus ojos en la península coreana, un puente estratégico hacia Japón y una región que, aunque orgullosa, no estaba preparada para lo que se avecinaba. En 1231, los primeros ejércitos mongoles cruzaron el Yalu. Lo que siguió fue más que una invasión, fue una lección de obediencia a fuego y acero. Ciudades enteras fueron reducidas a cenizas. Los templos, violados. Los nobles, ejecutados o forzados a entregar rehenes. Y el rey huyó. La corte de Goryeo trasladó la capital a Gangwon-do, una isla fortificada en el río Han, creyendo que las fuerzas mongolas, sin experiencia naval, no podrían alcanzarlos allí. Fue una jugada astuta, pero también una señal clara. El trono había dejado de proteger al pueblo, para protegerse a sí mismo. Durante más de 30 años, Goryeo resistió con una mezcla de fuerza y desesperación. Hubo rebeliones, alianzas fallidas, ofensivas suicidas. Pero con cada oleada mongola, el reino perdía más. Más vidas, más tierras, más dignidad. Y entonces, como ocurre siempre que la guerra se vuelve rutina, la resistencia comenzó a agrietarse desde dentro. Algunos nobles, cansados de la destrucción, comenzaron a colaborar con los invasores. Otros se aliaron en secreto para conservar sus privilegios bajo la futura ocupación. Y la corte, fragmentada entre los que querían seguir luchando y los que pedían rendición, comenzó a desmoronarse moralmente. Y si el enemigo más destructivo no es el que llega con lanzas, sino el que te obliga a elegir entre sobrevivir y traicionar tus principios? En 1259, el rey Gojong firmó la paz. Goryeo se convirtió en un estado vasallo del imperio mongol. La dinastía real mantuvo su trono, sí, pero al precio más alto. Se casaron con princesas mongolas. Se enviaron rehenes a la corte de Kambalik. Se permitieron guarniciones mongolas en territorio coreano. Y durante casi un siglo, la política exterior de Goryeo fue dictada desde el norte. Muchos historiadores ven esto como una rendición. Otros como una estrategia de supervivencia. Pero hay algo más oscuro en esta etapa. Mientras la élite negociaba su permanencia, el pueblo sufría hambrunas, impuestos asfixiantes, y campañas obligatorias para apoyar invasiones como la fallida guerra de los mongoles contra Japón. Goryeo no murió en esa rendición. Pero algo se rompió en su alma. Ya no era el reino que se había alzado con diplomacia y memoria. Era un reino que sonreía al invasor, mientras sangraba en silencio por dentro. ¿Y si sobrevivir también puede ser una forma de perderlo todo? ¿Seguimos? Porque aunque Goryeo no desapareció tras la invasión, el precio de esa supervivencia será cobrado por alguien que ya está alzándose en el horizonte. Un general, un traidor, un fundador. Su nombre es Ji Seong-gye, y cuando llegue, no habrá marcha atrás. El cielo estaba en calma. La guerra con los mongoles había terminado oficialmente, pero Goryeo no era libre. No en espíritu, no en política, no en dignidad. Durante décadas, el reino vivió bajo el peso de una alianza silenciosa que lo desgastaba desde dentro. Los reyes seguían coronándose, pero sus decisiones dependían de voluntades extranjeras. El pueblo obedecía, pero no creía. La nobleza gobernaba, pero solo para sí misma. Y en medio de esa rutina envenenada, un hombre comenzó a reunir poder desde las sombras del norte. Ji Seong-gye, nacido en 1335 en una familia militar de prestigio, Ji no era noble por linaje, sino por mérito. Se había ganado su nombre luchando contra invasores japoneses, defendiendo las costas de Goryeo y aplastando rebeliones. Su espada hablaba más fuerte que los decretos reales. Y cada vez que ganaba una batalla, su figura se volvía más difícil de ignorar. El rey en ese entonces, Gongmin, había intentado recuperar la independencia de Goryeo tras la caída del imperio mongol. Quiso reformar el estado, limitar a los aristócratas, expulsar a los monjes corruptos. Pero fue asesinado. Un golpe palaciego. Un crimen conveniente para los que querían mantener el viejo orden. Ji Seong-gye, entonces, se convirtió en la única figura confiable en todo el reino. No porque fuera un salvador, sino porque era la única opción real. Y si un imperio no cae por invasión,
sino porque ya nadie quiere defenderlo? En 1388, el rey ordenó allí invadir Liaodong, una región controlada por los Min, que ya comenzaban a reconstruir China tras la caída de los Yuan mongoles. Era una orden suicida. Yi sabía que una guerra contra los Min significaba el fin. Así que hizo lo impensable. Dio media vuelta y marchó hacia la capital. El famoso episodio de Wigwedo, donde Yi Seongye desobedeció la orden real y tomó el control del reino, no fue una rebelión impulsiva. Fue una estrategia, un empuje quirúrgico para cortar de raíz un gobierno que ya estaba podrido. En cuestión de días, derrocó al rey. Colocó un nuevo monarca como figura decorativa. Y durante años, gobernó desde la sombra, acumulando legitimidad, apoyos y tiempo. En 1392, dio el paso final. Derribó la dinastía Goryeo. Y fundó una nueva, Joseon. Un nuevo nombre. Una nueva visión. Una nueva promesa. Pero no todos lo celebraron. Había quienes lo llamaban traidor. Otros, redentor. Pero ninguno pudo negar esto. Ji Seongye no solo fundó una dinastía. Redefinió lo que significaba ser coreano. Cambió la capital. Cambió la escritura. Cambió la religión del Estado. Y con cada cambio, enterró un poco más a Goryeo. Y esculpió el rostro que Corea llevaría por los próximos 5 siglos. ¿Avanzamos? Porque lo que viene ahora no es una revolución militar. Es una transformación profunda. Una guerra entre sabiduría, control y tradición. Y al centro, el confucianismo. La espada había dado paso al pincel, la fuerza bruta, a la palabra escrita, y la religión, al ritual. Con la llegada de Joseon, no solo se había fundado una nueva dinastía, se había inaugurado una forma completamente distinta de gobernar. Ji Seongye, ahora conocido como el rey Taejo, no solo cambió el trono, cambió la lógica del poder. Y su arma más poderosa no fue el ejército, ni los impuestos, ni el miedo. Fue una filosofía que había esperado pacientemente en las sombras. El confucianismo. Durante siglos, el confucianismo había coexistido en Corea con el budismo, pero siempre relegado, siempre opacado por templos dorados, por monjes influyentes, por la promesa de trascendencia. Pero Taejo no quería trascendencia. Quería orden, estructura, estabilidad. Y para eso, el confucianismo era perfecto. ¿Y si en vez de gobernar sobre soldados, un rey podía gobernar sobre conciencias? El budismo fue despojado de sus privilegios. Monasterios fueron clausurados. Las riquezas acumuladas por siglos fueron confiscadas por el Estado. Los monjes fueron expulsados de las ciudades y las montañas se llenaron de rezos perdidos en el eco. En su lugar, se erigieron academias confucianas. Se impulsó el estudio de los 5 clásicos. Los cargos públicos comenzaron a depender del mérito y los exámenes, no del apellido ni de la herencia. Los hijos aprendían a respetar a sus padres. Las esposas, a obedecer a sus maridos. Los súbditos, a venerar al rey como figura moral, no solo política. Joseon se convirtió en una sociedad jerárquica perfecta, donde cada quien tenía un lugar, y donde salir de ese lugar era impensable. Pero había una paradoja ardiente en todo esto. El confucianismo predicaba armonía, pero generaba rigidez. Predicaba virtud, pero creaba represión. Y mientras la élite cultivada hablaba de ética y deber, los campesinos seguían cargando sobre sus espaldas los impuestos que financiaban esa armonía idealizada. La mujer, que antes tenía espacios de influencia en el mundo budista, ahora fue reducida al silencio doméstico. La movilidad social, aunque abierta en teoría, se volvió prácticamente imposible en la práctica. Y la nobleza, los Yangban, pronto aprendió a usar el confucianismo no como una brújula moral, sino como un escudo de privilegios. Y si la virtud, cuando se impone con fuerza, deja de ser virtud y se convierte en jaula, Joseon se presentaba como el reino de la cortesía, un modelo de civilización, una tierra de orden y cultura. Pero debajo de esa superficie brillante, comenzaba a latir un conflicto aún más profundo. ¿Hasta cuándo puede sostenerse un sistema donde todos deben sonreír, aunque nadie se sienta libre? ¿Continuamos? Porque mientras los sabios enseñaban y el pueblo obedecía, un rey aparecerá que cambiará no solo la forma de gobernar, sino la forma de leer, hablar y pensar. Y su creación aún vive hoy.
No fue el rey más temido, no fue el más ambicioso, ni el más guerrero, pero sí fue, sin duda, el más transformador. Su nombre era Sejong, y su legado no cabe en estatuas. En medio de una dinastía que valoraba la rigidez, el linaje y el control, Sejong rompió las reglas sin romper el sistema. No destruyó el orden confuciano. Lo reinventó desde adentro. Subió al trono en 1418. Era el cuarto rey de Joseon, pero el primero que entendió algo fundamental. Un reino que no habla con su pueblo, está condenado a gobernar en soledad. Por siglos, el idioma de Corea había sido oral. Y cuando se escribía, se hacía con caracteres chinos, complejos, inalcanzables para la mayoría. Solo los eruditos podían leer. Solo la nobleza podía escribir. El resto, millones de campesinos, artesanos, comerciantes, eran invisibles ante la historia. Y entonces Sejong tomó una decisión revolucionaria. Una decisión peligrosa. Una decisión que sus ministros más conservadores odiaron. Inventó un nuevo alfabeto. Simple, elegante, fonético, coreano, Hangul. No para reemplazar el chino clásico en la diplomacia, sino para dar voz al pueblo. Para que una madre pudiera escribir una carta a su hijo. Para que un campesino pudiera leer un decreto. Para que una nación, por fin, pudiera escribirse a sí misma. Pero esto no fue lo único. Bajo su reinado, florecieron la astronomía, la medicina, la música, la cartografía. Se construyeron relojes de agua, globos celestes, dispositivos meteorológicos. Se fundaron institutos de investigación. Se recopilaron tratados de agricultura. Y el confucianismo, que había servido hasta entonces como herramienta de poder, se convirtió, por un momento, en una plataforma de conocimiento. Y si el mayor acto de rebeldía no es romper las leyes, sino hacerlas comprensibles para todos, por supuesto, no todo fue armonía. Hubo resistencia. Los Yangban lo acusaron de populismo. Algunos monjes lo despreciaron en silencio. Y la corte temía que empoderar al pueblo fuera abrir la puerta al desorden. Pero Sejong no gobernaba para complacer, ni para agradar a sus iguales. Gobernaba con una idea en mente. Si el pueblo sufre, el rey ha fallado. Cuando murió en 1450, dejó más que una tumba. Dejó un modelo. Dejó un lenguaje. Dejó una Corea más libre, más sabia, y más peligrosa para quienes temen al cambio. Y si el verdadero poder no está en mandar, sino en enseñar al otro a pensar por sí mismo, ¿seguimos? Porque el legado de Sejong brilló como un faro. Pero todo faro proyecta sombra. Y lo que vino después, fue guerra. No de ideas, sino de invasión, sangre y resistencia. Una amenaza tan brutal, que casi borra a Joseon del mapa. Y el enemigo, venía del este. Corea tembló. No por terremoto, no por traición interna, sino por un enemigo externo que llegó con fuego, acero, y la intención de borrarlo todo. Era Japón, y lo que comenzó en 1592 no fue una simple invasión. Fue una guerra total, un intento calculado, meticuloso, brutal, para aplastar el alma de Joseon. El responsable, Toyotomi Hideyoshi, el unificador de Japón, un hombre cuyo sueño era conquistar China usando Corea como puente. Pero para eso, primero tenía que aplastar a Joseon. Y subestimó algo crucial. Un pueblo puede estar dividido en todo, menos en su derecho a existir. Los japoneses desembarcaron con armas de fuego, disciplina moderna, y una ferocidad que devastó todo a su paso. Ciudades como Busan, Seúl, Pyongyang, cayeron una tras otra. El ejército coreano, desorganizado y mal equipado, fue superado con facilidad. Los nobles huyeron. El rey Seonjo abandonó la capital. El país parecía condenado. Pero la historia no se rinde tan fácilmente. Desde los ríos, desde los valles, desde los barcos que deslizaban entre las brumas, empezó la respuesta. Un hombre emergió del agua como una leyenda viviente. Ji San-sin, el almirante que reinventó la guerra naval. Con apenas un puñado de barcos, utilizando inteligencia, geografía y audacia, Ji San-sin detuvo la avanzada japonesa desde el mar. Su invención más temida, el Geobuxeon, o barco tortuga, una nave blindada con clavos de hierro y cañones, capaz de penetrar flotas enteras. En tierra, la resistencia popular creció, ejércitos de voluntarios, monjes guerreros, campesinos armados con lo que tuvieran.
Y en silencio, una alianza se gestaba. Los Ming de China, aunque debilitados, decidieron intervenir. Lo que iba a ser una conquista rápida, se volvió un pantano sangriento para Japón. La guerra duró 7 años. 7 años de muerte, incendios, hambre, torturas. Templos arrasados. Textos antiguos perdidos. Familias destruidas. Pero también 7 años donde Joseon descubrió su núcleo más crudo, la resistencia. Yi Sansin murió en batalla. Pero antes de caer, ganó cada enfrentamiento naval que libró. Una hazaña sin paralelo. Y cuando los japoneses finalmente se retiraron, lo hicieron sin victoria, pero dejando tras de sí una nación al borde del colapso. Y si el verdadero triunfo no está en ganar, sino en sobrevivir cuando todo quiere destruirte, Joseon no volvió a ser el mismo. Su gente había sangrado demasiado. Sus ciudades estaban en ruinas. Pero su espíritu, ese espíritu que había nacido con Goryeo, resistido con Confucio y renacido con Sejong, no fue aplastado. ¿Avanzamos? Porque tras cada guerra, siempre llega el momento más peligroso. La ilusión de que todo puede seguir igual. Y en esa ilusión, se gestan las semillas de una nueva decadencia. La paz regresó, pero no como una promesa, sino como un espejismo. Después de la guerra con Japón, Joseon respiraba, sí, pero con el pecho roto. Las ciudades estaban reconstruyéndose lentamente. Las familias intentaban restaurar sus nombres, sus tierras, sus costumbres. Pero algo había cambiado para siempre. No el cuerpo del reino, sino su columna vertebral. La guerra había demostrado que los altos ideales confucianos no bastaban para detener a un ejército moderno. Que la nobleza no siempre protegía al pueblo. Que la armonía era frágil, y que la lealtad forzada no puede sostenerse con hambre y ruinas. Y aún así, en vez de adaptarse, Joseon se replegó. Como si el dolor no hubiera enseñado nada, los reyes y ministros más conservadores doblaron la apuesta. Volvieron al confucianismo más rígido. El contacto exterior fue casi cortado por completo. Las puertas al mundo se cerraron. Corea se aisló. ¿Y si un imperio no se destruye desde fuera, sino cuando el miedo a cambiar se convierte en su única política? La nobleza, los Yanban, recuperaron y aumentaron sus privilegios. El sistema de exámenes se convirtió en una trampa de linaje. La movilidad social desapareció. Y el pueblo, agotado, volvió a agachar la cabeza, no por respeto, sino por resignación. En las provincias, la situación era peor. Los campesinos cargaban con impuestos dobles. El trabajo agrícola era constante, pero los beneficios, nulos. El Estado protegía a los poderosos. Y los poderosos se protegían entre ellos. La administración se volvió lenta, corrupta, ciega a los cambios del mundo. Mientras Europa exploraba, conquistaba y modernizaba. Mientras Japón se reformaba. Mientras China enfrentaba sus propios demonios. Joseon fingía que nada había cambiado. Pero el mundo no perdona la indiferencia. Y el pueblo tampoco. Empezaron las revueltas campesinas, pequeñas al inicio, luego imparables. Movimientos como el Donggak, mezcla de religión popular y protesta social, comenzaron a encender fuegos que la corte no pudo apagar. Los reyes respondían con represión. Pero cada ejecución encendía 3 nuevas rebeliones. Joseon seguía vivo. Pero era un cuerpo que caminaba sin alma. Una dinastía que hablaba de virtud, mientras ignoraba la miseria en sus caminos. ¿Y si la tradición, sin justicia, se convierte en tiranía disfrazada de identidad? ¿Seguimos? Porque mientras el país se desgasta mirando hacia adentro, los barcos ya se acercan, desde el oeste y desde el este, con banderas que Joseon no podrá ignorar por mucho más tiempo. Y el tiempo se está acabando. Primero fueron barcos en el horizonte. Luego, fueron embajadores que hablaban idiomas extraños, portaban regalos que eran amenazas, y sonreían mientras señalaban mapas que no incluían a Joseon como nación soberana. Occidente había llegado, y con él, el principio del fin. Durante siglos, Joseon había logrado mantenerse a salvo del caos global a través del aislamiento. Mientras imperios colapsaban y naciones cambiaban de manos, Corea resistía. No por fuerza, sino por una política de puertas cerradas, una diplomacia de invisibilidad.
Pero a finales del siglo XIX, la estrategia de ignorar al mundo se volvió insostenible. China estaba debilitada tras las guerras del opio. Japón se había modernizado brutalmente con la restauración Meiji. Y las potencias occidentales, hambrientas de territorios y mercados, ya no pedían permiso. Exigían tratados, recursos, control. Joseon fue empujado al tablero geopolítico a la fuerza. Estados Unidos, Francia, Rusia, Inglaterra y sobre todo, Japón. Todos querían un pedazo del reino que aún creía poder mantenerse neutral. Y si la peor amenaza para una nación no es la guerra abierta, sino el momento exacto en que todos quieren protegerla por interés propio? En 1876, Japón forzó a Joseon a firmar el Tratado de Ganghwa, abriendo sus puertos al comercio y marcando, sin que muchos lo notaran, la pérdida de su soberanía real. Lo que siguió fue un desfile de humillaciones. Misiones diplomáticas impuestas, intervenciones militares disfrazadas de protección, intrigas palaciegas orquestadas desde consulados extranjeros, espías, atentados, presiones económicas. La corte real se dividió. Algunos querían modernizarse, como Japón, a toda velocidad. Otros, conservar la tradición hasta el final. Y en medio de esa lucha, la reina Min fue asesinada, ordenado por oficiales japoneses. Quemaron su cuerpo, y con ella, murió la última barrera simbólica entre el reino y la ocupación. El pueblo no lo ignoró. Se alzó. Rebeliones como la Gabo y la guerra campesina de Donggak mostraron que el espíritu coreano no estaba muerto. Pero el enemigo ya estaba en casa. En 1905, tras vencer a Rusia en la guerra, Japón impuso el protectorado. En 1910, Joseon fue oficialmente anexionado al imperio japonés. Así, la dinastía que había durado más de 500 años, la que había nacido para reorganizar Corea, la que escribió su lengua, su código, su conciencia colectiva, dejó de existir. No cayó por armas coreanas, ni por revueltas internas, cayó por negarse a ver lo que el mundo se había convertido. Y si el verdadero fin de una civilización no es su destrucción, sino su imposibilidad de adaptarse cuando el cambio se vuelve inevitable, ¿vamos a la conclusión? ¿Por qué, aunque Joseon cayó, algo sobrevivió? Y ese algo sigue vivo hoy. El trono desapareció. Los rituales se interrumpieron. Los templos fueron saqueados o convertidos en oficinas coloniales. Los uniformes coreanos fueron prohibidos, la lengua reprimida, los apellidos borrados o forzados a cambiar. Y sin embargo, Corea no murió, ni con la caída de Goryeo, ni con la ocupación de Joseon, ni con la imposición del dominio japonés. Lo que esos reinos construyeron, a veces con sabiduría, otras con crueldad, sobrevivió en formas que ningún ejército pudo destruir. El idioma, la identidad, la memoria, la voluntad. Durante siglos, Goryeo y Joseon no fueron simplemente dinastías. Fueron una conversación ininterrumpida entre el pasado y el futuro. Entre los sabios que escribían leyes y los campesinos que las sufrían. Entre los poetas que inventaban belleza y los guerreros que defendían ruinas. Entre el deseo de perfección y la realidad brutal de cada día. Goryeo fue el reino que resistió a los mongoles, que protegió su cultura bajo ocupación, que transformó el budismo en estructura de poder, y sobrevivió gracias a la diplomacia tanto como a la espada. Joseon fue el reino que redefinió la identidad coreana con el confucianismo, que dio al pueblo una lengua, que resistió invasiones que habrían destruido a cualquier otro, y que, aunque se encerró en sí mismo, mantuvo vivo un hilo de pensamiento, estética y cohesión que ningún invasor pudo romper del todo. Y hoy, en el siglo XXI, cuando Corea brilla como potencia cultural, tecnológica y diplomática, esa luz no nace del vacío, nace de siglos de oscuridad contenida, de reinos que no se rindieron, de nombres que se perdieron, pero dejaron raíces. Goryeo y Joseon no fueron perfectos, pero fueron esenciales, y sin ellos, Corea no sería Corea. Y si el verdadero legado de una nación no está en cuánto duró su poder, sino en cuánto resistió su esencia. Gracias por acompañarme en este viaje. Y recuerda, la historia no es un archivo, es un espejo,